vayamos a las profundidades, que aprendamos a sumergirnos, pero profundamente en su presencia. Les decía que muchas veces estamos por encima, estamos haciendo las cosas muy a la práctica, a lo que venimos haciendo por años, a lo que vemos, a lo que nos hace sentir cómodos, a lo que nos hace sentir normales. Pero resulta que lo que Dios tiene para ti y lo que Dios te quiere mostrar no es normal. De hecho, está fuera de lo normal. La forma como Dios se quiere revelar a tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida, está fuera de lo normal. Y para que tú puedas recibir, valorar y apropiarte de lo que no es común, de lo diferente, de lo extraordinario que Dios tiene para ti, tú tienes que estar preparado para recibir eso. Porque si no, siempre recibirás lo común, siempre recibirás aquello que está por encima. Aquellos que aprenden a adentrarse en las profundidades del Espíritu, a buscar de Dios de una forma diferente. Aquellos que están dispuestos a profundizar su relación con Dios, a sumergirse. Aquella persona o aquellos investigadores que quieren buscar cosas extraordinarias dentro de las profundidades del mar, ellos no pueden buscar las cosas por encima porque no van a encontrar nada. Ellos tienen que bucear, ellos tienen que ir, ellos tienen que sumergirse a lo más profundo del mar para poder encontrar tesoros, para poder encontrar antigüedades, para poder encontrar reliquias, para poder encontrar cosas hermosas dentro del mar. Ellos tienen que ir a las profundidades. Si ellos quieren encontrar cosas de valor, si ellos quieren encontrar cosas diferentes, si ellos quieren hacer investigaciones profundas, ellos tienen que ir a las profundidades del mar para encontrarla. Ahora, los hijos de Dios queremos conocer más a Dios, ¿verdad que sí? Los hijos de Dios anhelamos escuchar a Dios. Los hijos de Dios anhelamos sentir a Dios. Los hijos de Dios queremos estar más y más cerca de Dios en nuestra intimidad. Queremos conocerlo, queremos que Él nos hable, queremos que Él nos dirija, queremos que Él se revele a nuestra vida. Eso no pasará si nosotros continuamente vivimos de una forma muy superficial. Vivimos un evangelio de moda, a la moda. Vivimos un evangelio que nos haga sentir muy cómodos, que nos haga sentir bien. Una buena iglesia, un buen grupo, unos buenos amigos, me siento bien. No, aunque eso es correcto, eso está bien y eso es maravilloso y lo disfrutamos, pero no es el todo. Dios quiere que tú tengas un encuentro cara a cara con Él. Dios quiere que tú aprendas a vivir con Él y puedas ser transformado. Dios quiere que tú lo puedas ver a Él en todo en tu vida. Dios no quiere que pases momentos secos en tu vida. Dios quiere que siempre estés en tu cuerpo, en tu ser, siempre haya ríos de agua viva. Usted sabe que a veces nosotros pasamos por momentos donde estamos como secos espiritualmente. No hay presencia, no hay oración, no hay motivación. Nos sentimos como que desanimados, desmotivados. Y eso es porque estamos siempre en lo superficial, estamos en la moda del evangelio o estamos en la religiosidad. Pero cuando nosotros entendemos y cuando nosotros realmente nos enseriamos en las cosas de Dios y decimos: Señor, yo no quiero vivir como el común, el normal, porque ya eso lo conozco, ya eso lo sé, ya eso lo viví y no me llena. Yo quiero ir a las profundidades de tu espíritu, quiero conocerte, quiero más. Cuando el Señor ve en ti, que es lo que hablábamos el domingo, cuando ve en ti esa disposición, esa sinceridad, esas ganas de conocerle, esas ganas de buscarle, esas ganas de verlo, de sentirlo, de que te hable, entonces Él también accede, Él también se da.
Él también busca la forma de revelarse a tu vida. Porque sabe que Dios se revela a nosotros de una forma particular. En cada uno de nosotros Dios se revela de una forma diferente. Dios nos conoce a todos. Te conoce a ti muy personalmente, te conoce a ti muy personalmente, te conoce a ti muy personalmente. Él te conoce al detalle. Usted sabe que Dios nos conoce al detalle. Al detalle. A Él no se le escapa nada. Él te conoce al detalle. Y Él se te revela conforme a como Él quiera revelarse, y tú lo vas a recibir. Por eso que las experiencias con Dios son muy particulares, y cada uno tenemos que vivirlas, y cada uno tenemos que propiciarlas. Porque Dios sabe cómo revelarse, cómo impactarnos, cómo transformarnos, cómo llegar a nosotros. Porque todos somos diferentes. Lo importante es que nosotros podamos también buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, dice la palabra, Él se acerca a nosotros. Ahora yo quiero leer la palabra y quiero mostrarles cómo Moisés se acercó a Dios y los resultados que tuvo Moisés. Vamos a la palabra, vamos al libro de Éxodo y vamos a leer, tengan todas sus Biblias, porque vamos a leer y vamos a aprender mucho en esta noche, y Dios nos va a hablar. Mire, llegó un momento, ustedes se acuerdan, donde Moisés tenía las tablas, pero se molestó en un momento dado, tiró las tablas y las quebró. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la Biblia? Lo han visto en películas bastante. Ahora fíjense, Éxodo capítulo 34, mire lo que dice, capítulo 34, versículo 1. Dice: y Jehová dijo a Moisés. El Señor estaba hablando con Moisés, venía hablando con Moisés, venía tratando con Moisés, porque él se había molestado mucho cuando vio todo el pecado, tiró las tablas. El Señor quería hacer, mire, el Señor es tan maravilloso y misericordioso. Cuando nosotros fallamos, Él hace todo nuevo. Él busca la forma de restaurarnos. Así es Dios. Su amor no tiene límites. Entonces fíjense algo. El Señor continuamente le quería dar una nueva oportunidad a Israel. ¿Cuántos saben que Israel es el pueblo amado por Dios? La palabra lo dice. Y ellos ofendían a Dios en reiteradas oportunidades, y Dios le daba una nueva oportunidad. Entonces fíjense, Moisés en un momento dado se puso muy enojado, tiró las tablas, las quebró, lo que Dios había escrito en esas tablas. Pero fíjense lo que hizo el Señor. Capítulo 34 de Éxodo dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, es decir, talla 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Fíjense esto tan maravilloso de la bondad y la misericordia de Dios. Y le dice: prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo. Yo quiero que ustedes vayan viendo cómo el Señor le gusta estar a solas con nosotros. A Dios le gusta estar en intimidad contigo. ¿Sabe por qué? Porque en la intimidad con Dios no hay distractores. Cuando estás solo con Dios no hay distractores. Por eso que el Señor nos motiva a la intimidad profunda con Él. Porque cuando hay intimidad no hay distractores. Por eso que la palabra dice que cerremos la puerta y dejemos la puerta atrás y estemos en nuestro aposento, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. A Dios le gusta la intimidad. Entonces me gusta esta palabra porque el Señor le da las instrucciones a Moisés y le dice: vas a tallar otra vez las piedras, vas a subir al monte de Sinaí, en un lugar
arriba, en el monte, ¿no? Y dice: y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni bueyes, ni ovejas pascan delante del monte. O sea, el Señor no quería a nadie. Diga conmigo: nadie. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana. Escuchen bien, ¿cuántos les gusta obedecer a Dios? ¿Cuántos quieren aprender a obedecer más a Dios? ¿Sabe qué? Cuando usted obedece a Dios, la primera, Dios te sigue hablando y te sigue bendiciendo. Cuando cuando tú le obedeces a Dios, la segunda, Él lo va haciendo. Y así, acostúmbrate a ser un hijo obediente. Porque cuando tú eres un hijo obediente, Dios no te dejará de hablar nunca. Dios siempre te hablará. Dios siempre se revelará a ti. Dios no solamente habla audiblemente, se lo decía el domingo. Dios habla a nuestro espíritu. Dios nos indica, nos muestra el camino, dice la palabra. Dios no estará nunca ausente en tu vida. Cuando somos obedientes. Ahora, cuando somos desobedientes se complican las cosas. Porque Dios habla y estamos en otro mundo. Y las bendiciones nos pasan por encima. La desobediencia es terrible. Cuando vivimos en desobediencia estamos ciegos. Estamos como ciegos. Y Dios nos quiere hacer milagros y Dios nos quiere bendecir, pero nosotros no vemos nada, no hacemos nada. Pero cuando somos hijos obedientes, Dios nos habla continuamente y nos dirige. ¿Y sabe qué? Eso es maravilloso porque evitamos cometer errores en la vida. Este Moisés se enojó con el pueblo, no con Dios, con el pueblo. Tiró las piedras, el Señor le dio la oportunidad. Le volvió el Señor a hablar. El Señor quería estar con Moisés. El Señor le quería hablar a Moisés. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Mira, aquí vemos cómo el Señor le decía: mira, anda, sube al monte, que no suba nadie contigo, ni parezca ni buey, ni que estén comiendo los bueyes por allí, ni que estén haciendo nada, no. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Qué hizo Moisés? Diga amigo, obedeció. Y se levantó de mañana y subió al monte como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. ¿Qué te está hablando el Señor a ti todos estos días? Que busques su presencia, que busques su presencia, que ores. El Señor le habló a Moisés y el Señor se presentó en la mañana y en el momento que Dios le dijo que se presentara. Y dice, esto es tan maravilloso, mire, es que yo me imagino todo. Entonces viene, dice la palabra que Moisés se presentó en la mañana. Y mire lo que dice la palabra de Dios: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Cuántos están parando a las 5 de la mañana? Es una cita que tienes con Dios. Es una cita. Cuando Dios nos cita, Él llega. Amén. El Señor le dijo a Moisés: esto y aquello. Te presentas a esta hora, sube al monte, no vengas que nadie venga contigo, quiero estar contigo y quiero hablarte a ti. Moisés hizo lo que el Señor le dijo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Y proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Qué hizo ahí? Adoró, alabó, glorificó su nombre. Grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés
apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y el Señor contestó, escuche bien: hijo obediente, hijo respetuoso. Que dice la palabra que él bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Fe, les hablaba el domingo. Honra a Dios, temor a Dios, obediencia, características de un verdadero hijo de Dios. Y él contestó: he aquí, vamos a hacer una salvedad, dice la palabra, y perdona nuestra iniquidad, dijo Moisés. Diga conmigo: perdona nuestra iniquidad, Señor. Porque a veces nos presentamos delante del Padre: ay, Señor, tú sabes que yo no fui. Ay, Señor Padre, tú sabes que yo no lo hice. Ay, tu Padre, tú sabes que esto y lo otro. Mis amados, llega a la presencia de Dios tal como es y deje que Dios le ministre y se sorprenderá. Se sorprenderá. Dígale: Padre, aquí estoy. Ayúdame a reconocer mis faltas, lo que hay en mí, lo que no veo. Y usted se va a dar cuenta que Dios le irá mostrando en intimidad. Eso es lo que pasa en la intimidad con Dios, transformación. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Le dijo el Señor. Le dijo el Señor. Le dijo el Señor después que él oró. Diga conmigo: después que él oró. Después que Moisés oró, el Señor le responde y le dice: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El pueblo estuvo rebelde. El pueblo era duro. El pueblo era desobediente. Este hombre clama al Señor, aunque se molestó con el pueblo. Oye, pero ustedes son rebeldes. Pero el Señor es tan maravilloso que le dijo: voy a renovar el pacto. Voy a hacer maravillas. Voy a hacer cosas tremendas contigo. Escuchó también la oración de su siervo Moisés. Ahora fíjense algo. Versículo 34. A ver, versículo 27. Ahí mismo, capítulo 34, versículo 27. Este es el Señor hablando con Moisés. Cuando usted lee estas palabras, usted conoce a Dios, cómo Él se mueve, cómo Él se manifiesta y cómo a Él le agradan las cosas. Y Jehová dijo a Moisés, ahora sí le da la instrucción directa: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí. Fíjense, él estaba buscando dirección de Dios. Él estaba buscando dirección porque él tenía una gran responsabilidad, que era guiar al pueblo de Israel. Un pueblo difícil, un pueblo fuerte, un pueblo desobediente. Pero él tenía un llamado de parte de Dios. Él tenía una labor que hacer. Él tenía un llamado. Y el llamado que él tenía que enfrentar no era fácil. Tal vez la labor que tú tengas que enfrentar, lo que tú tienes que hacer, lo que Dios te ha mandado a hacer, lo que tú haces en tu vida, tal vez eso no es nada fácil. Sabes, tienes un reto, pero el reto no es nada fácil. En esos momentos uno tiene que aferrarse a Dios, a buscar de Dios, porque es allí donde Él te va a dirigir,
donde Él te va a fortalecer, donde te dará las fuerzas. Por eso que dice la palabra, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No hay nada imposible para Dios. Entonces cuando nosotros aprendemos a buscar al Señor en todo tiempo, en todo momento, entonces el Señor comienza a revelarse en nuestra vida. Entonces dice la palabra que Moisés estaba buscando dirección. El Señor le estaba diciendo: necesitas buscar de mí, necesitamos estar a solas, necesito mostrarte. Cuando Dios nos aparta es porque nos quiere hablar. Cuando Dios te aparta es porque te quiere hablar. Estos 21 días que tú has tomado para el Señor te quiere hablar. Te quiere hablar. Te quiere mostrar ciertas cosas que están en tu vida que no las conozco yo como persona humana. No la conoce tu pareja tal vez. No la conoce tus hijos, no la conoce tu hermano, no la conoce tus familiares, no la conoce nadie. Solamente la conoce Dios. Y Él se quiere revelar a tu vida. Y Él te quiere mostrar ciertas cosas. Te quiere dar dirección, rumbo a tu vida. Quiere guiarte. Quiere darte fortaleza para que resuelvas ciertos problemas. Quiere fortalecer tu espíritu para que estés preparado para enfrentar ciertos desafíos de tu vida. Entonces, aquí estaba Moisés. Dice la palabra, Moisés en el versículo 28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió, escucha, esto es un ayuno absoluto. ¿Entienden la diferencia? Esto es un ayuno absoluto. No comió pan, ni bebió agua. Un ayuno absoluto. 40 días y 40 noches. Solo Dios puede fortalecer allí. Ustedes están haciendo un ayuno, ustedes y yo estamos haciendo un ayuno parcial. Esto es un ayuno absoluto, el que hizo Moisés. Entonces, estuvo allí. Mira, cuando nosotros queremos hacer las cosas correctamente, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, buscamos de Dios. Buscamos su presencia. No nos queremos perder eso porque nosotros queremos que Dios nos hable. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Vaya palabra de Dios el Señor en ese ayuno. Vaya palabra de cómo le habló Dios a Moisés en ese ayuno y en ese tiempo apartado para Dios. Y aconteció, escucha esto, iglesia, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, después que Dios le había hablado, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Cuántos quieren que su rostro resplandezca? ¿Cuántos quieren que su rostro resplandezca? Dice, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Mis amados, usted no puede salir después de los 21 días de ayuno y después de los 21 días de ayuno en su vida, no puede dejar de ser transformado por Dios. Usted tiene que verse diferente. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en profunda búsqueda con nuestro Señor, Él nos transforma, Él nos hace nuevo. La gente lo notará. La gente, tu familia, tus hijos, la gente que está a tu alrededor notará y dirá: este tiene un encuentro con Dios.
este es diferente. Yo quiero ser como Él. Por eso que la palabra nos habla que nosotros tenemos que buscar de su presencia, buscar su rostro. Tenemos que apegarnos a Dios, porque cuando nosotros nos apegamos a Dios, entonces la gente ve algo diferente a nosotros, y por causa de ese testimonio la gente se acerca a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, es inevitable que no cambiemos, es inevitable no cambiar. Por eso que les decía, tenemos que sumergirnos en las profundidades. No podemos quedarnos en la orilla, no podemos quedarnos allá arribita. Tenemos que sumergirnos para que el Señor nos transforme. Señor, necesito que me transformes. Necesito que me muestres lo que tengo que cambiar. Necesito que me quites lo que me tengan que quitar. Necesito que me quites el velo. A veces vivimos una vida totalmente desviada de la voluntad de Dios. Estamos por la izquierda cuando Dios nos dice que caminemos por la derecha. Estamos totalmente confundidos. Estamos totalmente confundidos. Y el Señor quiere revelarse a nuestra vida. Tenemos que entrar en las profundidades. Señor, muéstrate. Señor, muéstrame qué hay en mí que no te agrada, qué hay en mí que te incomoda, qué hay en mí que tú no aceptas, qué hay en mí. Señor, muéstramelo. Señor, ayúdame, que yo lo pueda ver, que yo lo pueda notar. Espíritu Santo, guíame, ayúdame, Señor. Pero a veces no queremos hacer eso porque estamos habituados, estamos acostumbrados, no queremos soltar nuestras malas mañas, no queremos soltar aquello que a Dios no le agrada, aquello que incomoda a Dios, aquello que te incomoda a ti, que incomoda a tus semejantes, o tal vez no te incomoda a ti porque te acostumbraste, pero sí incomoda a tus semejantes. No es de Dios. La mentira, la altivez, la soberbia, la rabieta, la molestia, la mundanalidad, las groserías, tantas cosas que hay en nosotros que molestan a Dios, que no le agrada a Dios. Y nosotros queremos más de Dios, pero no queremos soltar eso. Porque usted cree que Moisés se acercó al Señor a buscar de Él, a querer ser transformado, a que Él le hablara. 40 días, 40 noches, cuántas cosas le habrá dicho Moisés al Señor. Cuántos tratos tuvo que haber tenido el Señor con Moisés para hablarle, para transformar su vida, para ayudarlo, para estar allí con él y mostrarle y revelarse a su vida. Y dice la palabra de Dios que su transformación fue de tal manera que él no se había dado cuenta que su piel resplandecía. Y eso es lo que hace Dios cuando hay alguien que le busca. Eso es lo que hace Dios cuando alguien quiere estar en su presencia. Eso es lo que hace Dios cuando alguien atiende al llamado de Dios de buscar y de profundizar en su presencia. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere transformarte. Dios quiere hacer mucho más en ti. Pero tienes que profundizar. Tienes que adentrarte a la presencia de Dios. Así como Pablo en un momento dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Encontré lo más maravilloso, lo más grande, lo más supremo. Encontré la vida. Encontré lo más hermoso de mi vida. Lo encontré y no lo voy a soltar. No lo voy a soltar. No lo voy a soltar. Lo quiero más que mi propia vida. Lo quiero más que mi propia vida. Lo que tú tienes en tu vida es lo más grande, lo más poderoso, lo más hermoso. Nada puede competir, nada puede asemejarse a la grandeza de un Padre maravilloso, bueno, grandioso, el cual tú tienes. Que dice la palabra de Dios que Jesús rasgó el velo para que ya tú no tengas impedimentos, sino que te puedas acercar al Padre Celestial con toda confianza y hablarle y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está tu hija, aquí está tu hijo, Señor. Ya no hay intermediarios. No tiene que venir la pastora, el pastor por hablar por ti. Tú puedes hablar al Padre. Tú puedes acercarte al Padre con toda confianza, porque Él te escucha a ti como me escucha a mí, como me escucha a todos. El sacrificio de Jesús hizo ese milagro. Ese milagro. Pero
Pero en los tiempos antiguos no era así. En los tiempos antiguos tenía que el sacerdote acercarse y hablar por el pueblo. Hablar por el pueblo. Tantos pensamientos, tantas ideas, tantas peticiones que tenía el pueblo. Y era una sola persona que entraba ante la presencia de Dios para hablar con el Padre. Pero gracias a Jesús, gracias a Jesús, gracias a su sacrificio, Él hizo la conexión nuevamente con los hijos del Padre Celestial. Ya no hay impedimento. Ya no hay impedimento. Llégate al Padre. El Señor quiere que nos lleguemos al Padre, que profundicemos en nuestra relación con Él. Que lo anhelemos así como Él nos anhela. ¿Usted cree que ese sacrificio que Jesucristo hizo, lo hizo porque el Padre nos anhela? Anhela tener intimidad y comunión con su Hijo, con el que creó. Busquemos de la presencia de Dios. Ponte en pie, amada iglesia. Dile: Señor, yo también quiero estar contigo.